Hola, hola, apasionados de las series turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente a muchos les encanta: los triángulos amorosos, las intrigas palaciegas, las pasiones desbordantes, todo eso que hace que no podamos despegar los ojos de la pantalla. Si eres de los que se devora una serie tras otra, o si estás empezando a descubrir este maravilloso mundo de las producciones turcas, te garantizo que este vídeo te va a fascinar. Vamos a analizar algunos casos donde el amor se convierte en un verdadero campo de batalla, donde los corazones se rompen y las decisiones cambian el rumbo de las historias. Y como siempre los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y me dejen un comentario al final, contándome qué opinan de las series que vamos a mencionar. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y bien, entrando de lleno en materia, hoy vamos a hablar de esos triángulos amorosos que nos dejan con el corazón en un puño y que, muchas veces, tienen a una tercera persona que lo cambia todo. Vamos a analizar algunos de los más recordados, esos que hacen que sintamos empatía, furia, desesperación, todo al mismo tiempo. Y empezaremos, como no podía ser de otra manera, con una de las series que ha revolucionado el género, Love is in the Air, o Senkal Kapm, como se conoce originalmente. Esta serie de comedia romántica nos presentó a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes con una química explosiva que al principio no se podían ni ver. Sin embargo, poco a poco fueron construyendo una relación que nos atrapó a todos. Su romance fue de esos que te hacen suspirar, con encuentros casuales, discusiones acaloradas y miradas que lo decían todo. Eda, con su espíritu libre y su pasión por la jardinería, y Serkan, con su personalidad fría y metódica, eran polos opuestos que se atraían como imanes. El contraste entre ellos no solo era divertido, sino que también nos mostraba cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Ahora bien, ¿dónde entra nuestro triángulo amoroso en esta ecuación? Pues aquí tenemos a Selin Atakan, la exnovia de Serkan, que vuelve a aparecer en escena dispuesta a recuperar el corazón del arquitecto. Selin, interpretada por Bige Onal, no es la típica villana de cuento de hadas, sino una mujer inteligente y exitosa que realmente ama a Serkan. Y es justo eso lo que hace que la situación sea tan interesante y que nos dividamos entre los que apoyan a Eda y los que quieren ver a Selin de nuevo con Serkan. La ambigüedad de Selin, su vulnerabilidad y su determinación, la convierten en un personaje mucho más complejo que una simple rival amorosa. Ella no es la mala de la película, sino una mujer que también está luchando por su felicidad. El triángulo se intensifica cuando descubrimos que Selin está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere, y esto, señores, nos deja con los nervios de punta en cada capítulo. Sus planes, a veces sutiles y otras veces muy directos, hacen que la tensión en la serie sea constante y que los espectadores se pregunten si Eda y Serkan podrán superar este obstáculo. Además, esta serie tiene un ritmo ágil, una banda sonora increíble y una fotografía preciosa, lo que la convierte en una experiencia visual muy gratificante. Los escenarios, que combinan la modernidad de Estambul con la belleza de la naturaleza, son un deleite para la vista. Y ni hablar de la música, que acompaña a la perfección cada momento de la historia, ya sean los románticos o los más dramáticos. Los actores principales, Hande Erçel y Kerem Bürsin, demostraron una química en pantalla que traspasó la realidad, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. Su relación, que fue más allá de la pantalla, solo sirvió para alimentar aún más la pasión de los fans por la serie y por sus personajes. Pero la cosa no acaba ahí, porque en el universo de las series turcas, los triángulos amorosos son como el pan nuestro de cada día, y no podríamos vivir sin ellos. Así que ahora nos trasladamos a otra serie que ha dado mucho de qué hablar, Erkay. Esta producción, que mezcla drama, romance y venganza, nos presenta a Reyyan Anadolu y Miran Aslan Bey, una pareja cuya historia de amor nace en medio de un conflicto familiar ancestral. La serie tiene como escenario la hermosa región de Mardin, en el sureste de Turquía, lo que le da un toque muy especial y exótico. Las casas de piedra, los paisajes desérticos y las costumbres ancestrales se convierten en un personaje más de la historia. Y en este contexto, ¿quién viene a complicarlo todo? Pues tenemos a Yaren Anadolu, la prima de Reyyan, que desde el principio está enamorada de Miran y hará todo lo posible por separarlos. Yaren, interpretada por Ilay Erkoç, es un personaje complejo con sus propias motivaciones y dolores, lo que la hace, a la vez, detestable y comprensible.
Su historia es una de las más trágicas de la serie, ya que sufre el rechazo de Miran y la frustración de no poder controlar su destino. Su obsesión con Miran la lleva a cometer actos que tendrán consecuencias devastadoras para todos los personajes. Desde mentiras y manipulaciones hasta intentos de asesinato, Yaren no se detiene ante nada para conseguir su objetivo. En Erkai vemos cómo los triángulos amorosos pueden estar cargados de celos, envidias y resentimientos que al final terminan afectando a todo un clan familiar. La lucha entre los Adolu y los Aslan Bey, que se remonta a generaciones atrás, se mezcla con las tensiones románticas, creando un conflicto aún más complejo y dramático. La tensión es palpable en cada capítulo, y es difícil no dejarse llevar por las emociones de los protagonistas. Los momentos de pasión entre Rayyan y Miran, las miradas de odio de Yaren y la angustia de los personajes secundarios hacen que cada episodio sea una montaña rusa de emociones. La historia es apasionante con giros inesperados y un ritmo trepidante que te engancha desde el primer momento. Los secretos del pasado, las traiciones y las revelaciones hacen que la trama sea cada vez más adictiva. Los paisajes son espectaculares y la música, emotiva y envolvente, contribuye a crear una atmósfera muy particular. La banda sonora de Erkai es de esas que te calan hondo y te hacen sentir cada emoción de los personajes. Y como de triángulos amorosos va la cosa, no nos podemos olvidar de una de las series que más controversia ha generado en los últimos tiempos, Kukur o El Pozo. Esta serie de acción y drama nos transporta a un barrio peligroso de Estambul, donde la familia Koval lucha por mantener su poder y proteger a sus seres queridos. Los callejones oscuros, las peleas callejeras y los personajes al margen de la ley crean un ambiente opresivo y peligroso que te atrapa desde el primer momento. Y en medio de toda esta vorágine de peleas, venganzas y mafias, el amor también juega un papel muy importante. La protagonista es Sena Koval, interpretada por Dilan Cizek-Deniz, una mujer que se enamora de Yamak Koval, uno de los hijos de la familia. Su historia de amor es una de las más conmovedoras de la serie, ya que deben luchar contra la adversidad y los peligros que les rodean. Sin embargo, en este triángulo amoroso, la tercera persona no es una mujer, sino una adicción. Yamak, atormentado por su pasado y la responsabilidad que conlleva su apellido, lucha constantemente contra sus propios demonios. El alcohol y las drogas se convierten en un rival para Sena, quien debe lidiar con la parte más oscura de su amado. La adicción de Yamak no solo afecta a su relación con Sena, sino también a su familia y a su capacidad para liderar el clan Koval. Y aunque no hay una tercera persona humana en disputa, la adicción se convierte en un personaje que amenaza su relación, un obstáculo que parece imposible de superar. Esta serie, a diferencia de las anteriores, nos muestra una cara más cruda del amor, donde las luchas personales pueden ser tan devastadoras como cualquier enemigo externo. Kukur se caracteriza por sus escenas de acción muy bien coreografiadas, sus personajes complejos y una historia que te mantiene en vilo hasta el final. Los giros inesperados, las muertes de personajes clave y las batallas épicas hacen que cada episodio sea una experiencia intensa. La serie cuenta con una banda sonora espectacular, con canciones interpretadas por los propios actores, que le dan un toque muy especial. La música de Kukur se ha convertido en un símbolo de la serie, y muchas de sus canciones son coreadas por los fans en todo el mundo. Pero si hablamos de triángulos amorosos que nos hacen sufrir, es imposible dejar de lado a Ahmed Cecir, una serie que se inspiró en la famosa DOC y que nos transportó a la alta sociedad de Estambul. En esta ocasión, la historia gira en torno a Yaman Koper, un joven humilde que por azares del destino, termina viviendo en la mansión de los Serez. El choque cultural entre Yaman y la alta sociedad de Estambul es uno de los temas centrales de la serie, y nos muestra las dificultades que tiene un joven humilde para adaptarse a un mundo tan diferente. En este nuevo mundo conoce a Mira Beylice, una chica popular y atractiva que vive una vida de ensueño. Y aquí es donde empieza nuestro triángulo amoroso, porque aunque Yaman y Mira tienen una conexión muy fuerte, también aparece en escena Orkun Zibanoglu, el novio de Mira, quien está dispuesto a hacer lo que sea por recuperar a su chica. Orkun, interpretado por Metin Akdülger, es un personaje que en un principio se presenta como un antagonista, pero que a medida que avanza la historia, descubrimos que tiene sus propios problemas y vulnerabilidades. Su lucha por el amor de Mira es una de las subtramas más interesantes de la serie, y nos muestra cómo la inseguridad y el miedo al rechazo pueden llevar a las personas a cometer actos crueles. Este triángulo amoroso nos muestra cómo las diferencias sociales pueden complicar aún más las relaciones, y cómo a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos.
Los prejuicios sociales, las envidias y las expectativas familiares se convierten en obstáculos para la relación entre Yaman y Mira. Medcezir se caracteriza por su estética cuidada, su banda sonora pegadiza y unas actuaciones brillantes por parte de los actores. Los escenarios que combinan la elegancia de las mansiones de Estambul con la belleza de la costa son un deleite para la vista. Y si eres fan de DOC, esta serie te resultará muy familiar, pero con ese toque turco que la hace única. Ahora, dejando un poco de lado los triángulos más dramáticos, vamos a hablar de una serie que también tiene su dosis de enredos amorosos, pero con un tono más ligero y divertido, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que, sin quererlo ni beberlo, se ve envuelta en un juego de identidades con su jefe, Candy Beat. La personalidad ingenua y divertida de Sanem, combinada con el carácter aventurero y carismático de Can, crea una química explosiva que te hace sonreír en cada episodio. Aunque al principio se detestan, poco a poco van descubriendo que entre ellos existe una química muy especial. Sus encuentros, a veces cómicos y otras veces románticos, hacen que la serie sea una delicia para los amantes de las comedias románticas. En este caso, nuestro triángulo amoroso lo tenemos con Polen, la exnovia de Can, que regresa decidida a recuperar su puesto en la vida del fotógrafo. Polen, interpretada por Kimia Gökçe Aytak, no es una villana despiadada, sino una mujer dulce y comprensiva que, a su manera, también lucha por lo que quiere. Su regreso pone a prueba la relación entre Sanem y Can, y nos muestra cómo las relaciones del pasado pueden afectar el presente. Y es justo esta ambigüedad en los personajes lo que hace que los triángulos amorosos de las series turcas sean tan interesantes y que nos mantengan enganchados a la pantalla. En Erkencikus podemos disfrutar de una historia fresca y divertida, con unos personajes carismáticos y una ambientación espectacular, con escenarios naturales que nos transportan a la costa turca. Los paisajes, los colores vibrantes y los escenarios naturales hacen que cada episodio sea un deleite visual. La serie destaca por su química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, quienes supieron transmitir la complicidad de sus personajes y hacer que los espectadores creyeran en su historia de amor. Y no podemos terminar este recorrido por los triángulos amorosos de las series turcas sin hablar de una serie que ha marcado un antes y un después en la televisión turca, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta historia, basada en una novela clásica turca, nos presenta a Biter Ziyagil, una joven hermosa que tras la muerte de su padre, se casa con Adnan Ziyagil, un hombre viudo mucho mayor que ella y con 2 hijos. La boda, que en un principio es una solución a los problemas económicos de Biter, se convierte en el inicio de una tragedia. Y aunque al principio Biter busca en esta unión una forma de asegurar su futuro, poco a poco se va sintiendo atraída por Belul Aznedar, el sobrino de su esposo. Y es aquí donde comienza este triángulo amoroso que se convierte en un auténtico torbellino de emociones, traiciones y secretos. En este caso, la trama del triángulo está acompañada por la fuerte diferencia de edades entre los personajes, pero también por la naturaleza prohibida de este amor. Biter y Belul saben que lo que están haciendo está mal, pero no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. Sus encuentros secretos, sus miradas furtivas y sus momentos de pasión son una mezcla de amor y culpabilidad. Y es justo este conflicto interno lo que hace que la historia sea tan dramática y que nos mantenga al borde del asiento en cada episodio. Aşk Memnu se caracteriza por su elegancia, su vestuario impecable y unas actuaciones magistrales por parte de los actores. La serie es una muestra de cómo las pasiones prohibidas pueden llevar a la destrucción y cómo las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. Es una de esas series que se quedan grabadas en la memoria y que te hacen reflexionar sobre las consecuencias del amor prohibido y las decisiones impulsivas. Y bueno, después de este viaje apasionante por los triángulos amorosos de algunas de las series turcas más queridas, creo que queda claro que este es un tema que les fascina y que hace que no podamos dejar de ver un capítulo tras otro. Hemos visto cómo la competencia, los celos, las rivalidades y las pasiones pueden desbordarse, pero también cómo, en medio de todo ese caos, el amor siempre encuentra una manera de surgir. Y es justo esta dualidad lo que hace que las series turcas sean tan adictivas y que nos mantengan pegados a la pantalla durante horas. Los triángulos amorosos nos muestran las complejidades de las relaciones humanas y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias emociones y decisiones. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al recordar estas historias apasionantes. Ahora me encantaría saber sus opiniones. ¿Cuál de estos triángulos amorosos les ha gustado más?
¿Cuál les ha hecho sufrir más? ¿Cuál creen que tiene más potencial? No duden en dejarme sus comentarios y recuerden que su opinión es muy importante para mí. Y ahora, para terminar, no me queda más que agradecerles por llegar hasta aquí. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para seguir disfrutando de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. No se pierdan nuestro próximo vídeo, que vendrá cargado de más series turcas y más secretos del mundo de la televisión turca. Hasta la próxima, queridos amantes de las telenovelas turcas. Un abrazo gigante.